Pero es licenciada en Economía. Claro. Residía en la Universidad de Córdoba, Nacional de Córdoba. Nacional de Córdoba. Y de esta nueva manera de organizar la economía, sobre todo la economía diaria, no vamos a hablar de la macroeconomía, medidas de gobierno nacional, sino, a ver, día a día. ¿Qué nos traes? ¿Y qué le traes a la gente principalmente? Y eso me pareció lo más interesante de compartir, que es cómo organizarse, cómo manejar la poca o mucha plata que tenés mensualmente, ¿no es así? Exactamente. Lo que nosotros habíamos hablado, cómo plantear esto, era un ABC de finanzas personales. Finanzas personales, bien, sí, vamos por entonces, mucho de cuando yo hablo con la gente es qué podemos manejar nosotros de las finanzas, ¿sí? Porque hay cosas que no podemos manejar. ¿Sí? O sea, a todos nos gustaría ganar el doble, que esté mejor esto, que no haya inflación, un montón de cosas, pero nosotros podemos manejar nuestro metro cuadrado. Entonces, bueno, empecemos de ahí, ¿sí? Y yo siempre hablo de armemos un sistema que nos funcione, porque cada persona es un mundo, cada familia es un mundo. Entonces, no hay una regla rígida, estricta de vos tenés que seguir tal paso, tal porcentaje, porque la vida también va cambiando, ¿sí? Entonces yo siempre hablo de armemos un sistema que te funcione a vos, a tu familia, ¿sí? Y que lo más importante que siempre hago hincapié es, no necesitas ser ni técnico, ni licenciado en economía, ni contador público, ni ser un dios de los números, necesitas hacerlo, ¿sí? Bien. Tener la información básica para empezar y hacerlo. Y en la repetición ir creando un hábito que te sea saludable y que elimine o vaya disminuyendo ese estrés financiero. A ver, ¿cómo lo planteas? Digamos, nos está escuchando una persona jubilada, ¿sí? Gana X cantidad de plata, pongamos unos 500 lucas, y tiene que organizarse. Vos decís, ¿cómo le podemos dar data, o le podés dar data a vos, mejor información, de cómo organizarse para que por ahí hacer o mejor rendir tu dinero o saber a dónde se fue tu dinero? Claro. Que también es otra incógnita, muchas veces gente, no sé en qué gasté, lo primero que te dice, o no. Sí, totalmente. ¿En qué se me va? ¿En qué se me va? Claro. Se me va la plata, claro. Sí. No, lo que yo le diría primero es, no nos enfoquemos tanto en la cantidad y el monto, sino en saber cómo es tu vida con el dinero, ¿no? Entonces, yo lo que planteé para esta primera charla era enfocarnos en lo financiero. Bien. ¿Sí? Porque a veces cuando escuchamos terminología o conceptos económicos parece muy difícil o muy abstracto o que hay que saber muchas cosas. Pero bueno, el orden financiero, que es así sencillo, es algo de corto plazo, ¿sí? Habla acerca de la liquidez de cada persona y la capacidad de pago. En criollo, ¿qué sería? A ver. Yo puedo cumplir con mis obligaciones y compromisos de este mes con el flujo de fondos que me entra este mes. Si lo planteamos en un mes, ¿no? Sí, sí. Entonces la visión es corto plazo y es, yo me puedo hacer responsable de lo que me comprometí o de mantener mi puedo cantidad. Afrontar esto. Exactamente. Y hasta esto. Y para eso necesitamos conocernos. ¿Sí? ¿Y cómo se hace ese autoconocimiento? Por recién usaste un término antes de entrar que sí, un autoconocimiento, ese era autoconocimiento financiero. Autoconocerse financieramente. Exactamente. Y nosotros planteamos empezar con registro de gastos y presupuesto. Hacer como una especie de método caserito de Bien. registrar todos los gastos. Cuando digo registrar es anotar. Es anotar. Es anotar más que guardar los tickets, porque uno dice guardo todos los tickets, pero ahí no están todos los gastos en los tickets, hay cosas que no tenemos. El kiosquito que se te pasó, que lo hiciste, que había que poner esto y había que hacerlo ya. Y vi algo que me gustó y lo compré y esas cosas. Claro, en verdad, ¿esto para qué me sirve? En una etapa inicial. Bueno, nosotros hablábamos de, cuando vienen a mí me plantean, quiero empezar a ahorrar, quiero invertir, ¿cómo pago esta deuda? ¿Cómo ¿Qué la hago con la billetera virtual? Le digo, bien, ¿cómo van tus finanzas? O sea, ¿cuánto tenés de capacidad de ahorro? Y no saben, no sabemos, claro. Porque no saben cuánto les sobra y si pudieron mantener eso mes a mes. Entonces yo le digo, el paso número 1 es que vos te conozcas financieramente.
Autoconocimiento financiero, esa es la idea de esta que columna. Suena muy difícil, pero es muy sencillo. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Bien, primero hay que separar dos cosas. Registro de gastos, similar a una radiografía, ¿sí? Ujú. Es mirar hacia atrás y decir, che, este mes, ¿cuánto me ingresó? ¿En qué se me fue? ¿Sí? Vos primero, siempre, la mayoría de la familia ingresa un dinero, se ponen a pagar las deudas o los servicios o esas cosas que vencen ahora. Compromisos, el TV cable, internet, la tarjeta, esas cosas. Exacto. Y entonces, Bien, entonces, eso sería el registro de gasto. Ponerte a anotar, che, este mes me entró esto, lo gasto en esto, lo gasto en esto, me quedó para el ahorro, si no, etcétera. Eso bien, es, ¿sí? básico. Básico. Y eso es, vos hablabas recién de la familia, ¿tiene que ser individual de cada integrante de la familia o el conjunto de la familia? Y eso depende de la familia, porque hay familias que solo una persona se hace cargo de todo y bueno, el gasto de tu hijo es tu gasto, o sea, Claro. no genera. Hay veces que eso ya depende, podemos hacer hasta otro episodio totalmente de economía familiar, porque cómo se divide entre marido y esposo, cómo se hacen los gastos. Bien. O sea, primero registrar, el primer número que aparece en ese papelito o en ese cuaderno que hay que empezar a llevar es cuánto te ingresa en el mes, ¿cierto? Claro. Para saber Sí. con cuánto dispones para gastar y ahí empezás a anotar después los gastos. Exacto. Ahora más adelante vamos a hablar de la estructura, a ver cómo anoto, ¿sí? Bien. Pero bueno, para mí inicialmente era separar registro de gasto de presupuesto. El presupuesto es una vez que yo ya sé en qué gasté o tengo más o menos un sistema cómo gasta Luciana, por ejemplo, hago un presupuesto. ¿Por qué? Porque ahí ya miro para adelante. Ahí ya digo, bueno, yo ya sé que estas más o menos son mis porcentajes, mis reglas y yo quiero empezar a ahorrar para tal cosa. Para Entonces, irme de vacaciones, para claro. pintar la casa, para ¿cómo comprarme la moto. Exacto, ¿cómo lo organizo de acá en adelante? Bien, pero primero tengo que saber cómo gasto. ¿Dónde estoy hoy? Claro. Ese es el paso número 1, Ujú. ¿sí? La base. Entonces, ahí nos vamos a la estructura, ¿sí? Yo le digo, la estructura tiene sencillo, ingresos, ¿Sí? gastos fijos, Sí. gastos variables y ahorro. No todos ahorran, algunos sí, otros Otro no. no. Bien. Entonces, en esos 4, a mí lo que me interesa es que vos distingas, no que nos pongamos a la teoría, ¿sí? ¿No? El gasto fijo debería ser este y no entra en este. ¿Cuánto gastas? Esa es Básico. mi pregunta, ¿sí? Entonces, empecemos con el primer sector, ingresos, ¿sí? Fundamental. Si no tenés ingresos, estamos en el horno. Ahí ya no podemos hablar mucho. Se termina la Claro, conversación. sí. Pero supongamos un asalariado, ¿sí? Que más o menos tiene cierta previsión de lo que cobra, ¿sí? Pues tiene el recibo, le acreditan, ese es su ingreso. Ese es su ingreso. Bien. Ahí distinguimos dos ingresos. Ingresos fijos e ingresos variables. Sencillo, el ingreso fijo es algo que vos tenés un compromiso que sabes más o menos que te va a ingresar mes a mes. El Puede sueldo, ser la pensión, el la sueldo, jubilación. es la jubilación. Hay gente que tiene alquileres también y ya tiene un contrato, entonces sabe que en 6 meses le va a ingresar este dinero. Bien, y después están los ingresos variables. Y ahí tenemos una gama de ingresos variables. ¿Por qué? Porque hago mucho hincapié en esto. Porque hay mucha gente que tiene como ingreso seguro algo que es variable. Por ejemplo, horas extras, comisiones, bonos. No, por ahí lo cobras este mes, pero después durante 3 meses no. Claro, no. Y necesitamos que hacer nuestro piso con algo seguro. ¿sí? Seguro es tu ingreso, jubilación, pensión o sueldo. El formal, digamos, un ingreso Sí. formal. Ujú. Porque también, a ver, es más fácil administrar la abundancia que la escasez. Obvio. Si nosotros tomamos decisiones de consumo basado en cosas que capaz tenemos, y bueno, va a haber meses que vamos a hacer un zafarrancho. sub y baja, Claro. ¿sí? Y eso, que lo nombré al principio, para mí es muy importante, el estrés financiero no es algo que ocupa un lugar en tu día, es todo tu día. Tu cabeza pensando todo el tiempo en cómo va a pagar esa deuda, si va a llegar, si esto, si lo Si otro. la puedo bicicletear, si la puedo afrontar, si la puedo financiar y un montón de cosas. A eso sumale que pueden pasar 1000 otras cosas que Y en no el tenés medio te control. enfermas y no pudiste hacer nada. Exacto. Bueno, y entonces
Bueno. Registro de ingresos, gastos, dijiste fijos. Sí, fijos. Y variables. Y los gastos que van a Y aparecer. variables, bien. Bien. Anota todo, pero a mí me importa más que vos te centres en los fijos, en los que vas a tener casi sí o sí. Bien. ¿Sí? Y los variables después le sacamos un porcentaje de eso para hacer un promedio. Bien. Hay mucha gente que me dice, yo no todos los meses tengo los mismos ingresos porque o trabaja independiente o le va variando la vida. Bueno, saca un promedio, ¿sí? De los últimos 3 meses, más o menos. Más o menos, sí, Para bueno, que vos más o menos, claro, porque ahí también está, cierto, está ese universo de gente que es chofer de Uber, es Claro. comerciante, es Corta un el profesional pasto, de salud, desde eso. tiene un profesional que atiende tantas personas por mes, más o menos tiene un ingreso no salarial, sino por ingreso de actividad. Exacto. Bien. Perfecto. Bien, una vez que tenemos eso de cuánto te ingresa, vayamos a los gastos. Bien. ¿Sí? Ahí se divide gastos fijos y gastos variables. Hay gente que entra en esto es fijo y esto es variable. A mí lo que me interesa es, fijo sería lo que vos necesitas para mantener tu calidad de vida básica, ¿sí? O lo que ya te comprometiste a pagar, ¿sí? Entonces ahí entra mi hogar. Yo pago un crédito hipotecario, pago un alquiler, bueno, o no pago mi casa, ya tengo Ya una es, casa. es propiedad. Ujú. Sí, después el móvil, el transporte. Bueno, tengo un auto o no, tengo una moto o me manejo en colectivo. Bien. Después servicio, agua, luz, gas, teléfono, wifi. Cosas básicas, ¿viste? Para que después de ahí, ese sería nuestro piso, ¿sí? O sea, ingreso e ir ya restando o haciendo una columna nomás de Sí, podés egreso, de podés gastos. hacer una columna de ingreso y después al lado otra columna de egresos. Bien. Bien. Y dentro de estos gastos, que acá entra la disputa, por ejemplo, gastos fijos sería si yo me comprometo a pagar un seguro de automotor o de salud, ¿no? Claro que a veces no lo tenemos en cuenta. No lo tenemos en cuenta. Pero también yo le digo, es un poco variable porque podemos pelearlo. Claro. El seguro automotor podemos buscar, comparar, se puede achicar un poco más. Hay cosas que no se pueden achicar, el alimento no se puede achicar en un punto, tenés una base. Y bien, eso sería gastos fijos, ¿sí? Que vos necesitas para vivir. Después vamos a gastos variables. Variable en sí depende de mi uso o consumo, ¿sí? Yo puedo usar más de tal cosa y voy a gastar más, como puede ser comprar ropa o suscripciones, Netflix, etcétera, etcétera. Bien, esos gastos variables, como los dije, depende de cuánto yo consuma. Hay gente que dice, bueno, no, yo poquito, y otras que, bueno, tienen más poder adquisitivo y pueden tener más gastos libres de culpa, también se les llama. Claro. ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, tenemos ingreso, egresos y el último, egresos fijos y variables, y el último sería ahorro. Bien, todo eso a mí me gustaría que la gente diga, bueno, ¿cómo sacarle una foto a tu mes? ¿Sí? Al ¿Cómo mes. va a tu mes? Y después lo vamos a pasar a porcentajes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque capaz el monto que vos me decís para una familia es un montón y para otra no. Entonces Sí, a mí sí. no me interesa saber cuánto vos Claro, ganás. porque son gastás. mundos distintos. Totalmente, sino cuánto gastas en tus gastos fijos como porcentaje de tu ingreso. Y ahí lo podemos seguir más fácil. Vamos de vuelta. ¿Qué porcentaje de tus gastos fijos representa sobre el total de tus ingresos? Claro, ¿sí? O sea, mis ingresos serían el 100%. Sí. Bueno, gasto fijo, ¿cuánto representa? Y ahí vos me vas a decir 50, 60, 30. 120. 120. Claro, Si te representa más de lo que ingresa, está bueno. ¿no? claro. Eso es lo que Exacto. queremos Claro, organizar a ver, justamente. hay cosas que, por ejemplo, uno pone como gasto fijo, que puede ser la luz, y vos hasta que no recibís la factura de luz, en Formosa no sabés cuánto vamos a pagar. Entonces, es medio como relativo ahí la cuestión. Claro. Por eso también yo al inicio le digo, esto es el de registros y presupuesto, no a todo el mundo se le da fácil, Claro. ¿sí? Pero yo le digo, es un hábito que necesitamos al principio sí o sí.
sea, necesitamos para empezar que vos lo hagas. Hay que empezar, ese es el tema. Porque Después, no es- después va solo, digamos, ¿no? No es una regla rígida, no es que yo te digo, bueno, vamos a hacer un presupuesto y a vos no te puede pasar nada. Y no porque podés después salirte te de esta pauta. Claro, no, porque la vida no es así. No. Pero para saber dónde estamos sí lo necesitamos. Y Por- después se hace... Por suerte no es así, si no sería tan fácil, sería tan vivible. Sí, Estamos la- hablando con la licenciada Luciana Saracho, licenciada en Economía, cómo ordenar tus finanzas personales, que estamos todos muy locos con este tema de la plata, nos volvemos locos, y qué mejor saber si esa locura tiene un justificativo real o estás haciendo mal las cosas. ¿Sí? Digo mal en el sentido de que por ahí estás desordenado en tus finanzas personales y haciendo lo que nos plantea Luciana de anotar, registrar, ver qué porcentaje de tal cosa representa tu ingreso, te permite ordenar tu vida y ese estrés financiero sea algo manejable, podemos decirlo. ¿Es así? Bien, sí. Yo también ahí quiero resaltar nadie nos enseñó tampoco a hacerlo. O sea, capaz lo podemos hacer mejor que antes, ¿sí? Pero la verdad que hay gente que tuvo que aprender a los golpes. Mejor si lo aprendes un día sentado. Eso también lo que yo digo. No es lo más divertido ponerte a ver deuda, ni cuánto pago, ni no. Pero bueno, ya, esto es lo que podemos controlar, entonces hace tu mate, pone música que te Relajante. guste, agárrate un viernes, media hora y anotá, viste, como es algo que a vos te va a ayudar. Como un ejercicio que lo que apunta a lo que plantea Luciana, y de esa era la charla y nos pareció interesante compartirla, es cómo saber dónde estás parado desde lo financiero, personal o familiar. Básicamente. Exactamente. Y preparé unos tips. A ver, vamos por ahí. Así para que Empiecen a tomar nota. Claro, agarren aunque sea Dale. algunos. Bien, primero. Fanny ya está No, anotando. eso es un desastre. Tiene un... Bien, Ay, Dios, sí. todos somos distintos, entonces, si a vos no te gusta la tecnología, no la entendés, lo que sea, agarras un cuaderno, hoja, papel y hoja, y te pones a anotar. Bien. ¿Sí? Bien, a vos, no, la verdad que el cuaderno se te pierde, no sabe dónde dejar las cosas, seguro que el celular lo tenés. Bien, también. Entonces, o te armas un grupito en WhatsApp con vos solo, o las notas del celu. Yo hago eso, ¿sí? Me voy... Bueno, yo soy de lo que me mando WhatsApp a mí mismo. Claro, así que- exacto. Yo voy así, no sé, hoy es lunes. Gasté tanto en súper, después pasé por la estación de servicio, hice esto y después lo anoto en las notas de mi teléfono y ya yo tengo un día en la semana en que me siento media hora con un mate, lo paso a la compu. Bien. Porque si no, no es que No vos... necesariamente hay que hacer un mago de Excel, No, ni hacer no, planillas complicadas de dobles entradas y no sé cuándo. No. No. Anotar. Anotar. Ingreso, egreso, listo. Exacto. ¿no? Sí, y Bien. después hacemos eso lo de los porcentajes. Bien, y hay gente que las apps. Hay una app que se llama Money Monify, que a mí me gusta mucho, que es muy llamativa en colores, en porcentaje, te dice cuánto te queda, cuándo no. Si te gustan las apps, tenés la opción de Bueno, hay la una app. aplicación que te facilita manejar tus finanzas personales. Sí, hacer el seguimiento de lo que te ingresó y de lo que te salió ese mes. Entonces Bien. vos por día le pones, che, yo gasté esto en tal cosa. Entonces ya te lo va administrando en supermercado, en salud, en farmacias. Ah, mira, ¿es gratuita? ¿Hay que Es pagar? gratuita. Es gratuita. Tiene funciones que son seguro pagas, pero yo uso la gratuita y funciona muy bien. Bien, y te ayuda no solo a hacer el registro, sino como que va sumando solo todo. Claro, y Bien. te lo va poniendo en sectores. Bien. Bueno, ese es el primer tip. O sea, ahí ya no hay excusas. Con tecnología, sin tecnología, con app, con lo que Vieja sea. o nueva escuela, cada uno Sí. elige. Cada uno elige, mientras lo haga, estamos bien. Segundo, yo hago mucho hincapié en esto. Las reglas son propias, porque muchas personas me preguntan, bueno, ¿qué método, qué técnica? Me tiene que sobrar esto, me tiene que sobrar lo otro. Y le digo, y eso va a depender de vos. Entonces, primero el punto principal es que sí tomen conciencia de esto y hagan y conozcan su economía. Y a partir de eso hacemos las reglas para su economía, ¿sí? Bien, primero saber dónde estás parado.
Es primer paso. Como claro. vos arrancaste, una radiografía de dónde venís. Sí. Y eso después te va a permitir, y seguramente será motivo de otra charla, hacia dónde vamos. Con nuestras, Exactamente. la idea es finanzas personales. No vamos a hablar ni de dónde invertir, ni las tasas de interés, que los bitcoins, que es plazo fijo. No, lo que tenés, cómo lo estás gastando y en base a eso, cómo proyectar para adelante. Básicamente, cómo seguir tu vida con cierto orden, podemos decir. No será lo más preciso, pero ocurre. Y ocurre porque muchas veces la gente hace gastos que no contabiliza, no anota, y después se acuerda a la noche, está tirado en la cama y dice, uy, sí, pero me comí una pizza que me salió 15 lucas, más la gaseosa, más el Uber, gastaste 50 lucas que te están faltando. Claro. Y eso hay que registrarlo, lo que dice Claro, justamente Luciana. para saber, porque también, a ver, quiero invertir, me dicen, bueno, perfecto, Claro, sí. ¿Cuánto te queda todos los ¿Cuánto meses te para queda para Ni invertir? idea. ¿Sí? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Lo O, primero que te che, dicen. yo quiero llegar, la última semana siempre llego arañando. Bueno, le digo, dividamos entonces para que vos tengas una idea de cuánto puedes gastar por semana. Ah, pero no tengo ni idea en qué gastar. Entonces, el paso número 1, sí o sí, es que nos conozcamos, ¿no? Sí o sí que tengamos una idea de cómo estamos gastando, cuánto nos está ingresando. Claro, Yo pero vi una mágicamente. conductora de televisión que se paraba frente a un espejo y decía, conozcámonos más, y se miraba en el espejo. Bueno, acá tu espejo va a ser un papel o una aplicación que nos plantea acá Luciana para conocer, sabés lo que te ingresa, pero ¿sabés cómo y dónde estás gastando? No lo sabés seguramente. La mayoría de la gente no lo sabe, de acuerdo a tu poca experiencia, porque sos poco que estás recibiendo, hace un par de años de licenciada en economía, pero te vienen con ese planteado, ayúdame con mis cuentas, con mis finanzas, ¿no es así? Y yo le mando a hacer la misma tarea que le estoy diciendo a ustedes, porque subestimamos mucho nuestros gastos. ¿Sí? Subestimamos los gastos. Eso mucho está interesante el gastos. concepto. Entonces, y a veces le hago como una, si tenemos tiempo y estoy con amigos, ¿no? ¿Cuánto vos creés que gastás en cada cosa? Y ellos empiezan en el supermercado, y cuando se van a hacer realmente el escaneo de su mes, se dan cuenta y me dicen, no sabía que gastaba tanto en esto, y no sabía que esto estaba tan barato, o cosas así. Claro. Pero es que hasta que no lo notas, no hay forma de que vos sepas realmente cómo lo estás haciendo. Claro, ¿no? y uno escucha a veces, ay no, qué fiaca, ¿no? O qué cosas, o algo, eso me lleva mucho tiempo. No, pero es empezar, después se convierte en un hábito y es algo rápido y te organiza y te facilita un montón. Pero es empezar, como vos decís. Una vez que vos te conociste, haces tu sistema, ¿sí? El sistema también requiere, che, si me ingresa si me ingresa plata de más... Acercate un poquito el micrófono, por favor. Sí. Un sistema también tiene todo esto de, bueno, ya me conozco, sé más o menos cuánto tengo que gastar, pero también es, si me ingresa un dinero extra, aguinaldo, por ejemplo, ya tener una regla de decisión, ¿entendés? Yo con el aguinaldo ya planifiqué que yo voy a pagar estas deudas porque si no la tasa de interés se me va, o voy a hacer este fondo de emergencia, o me voy a dedicar a esto. Eso también es un sistema, ¿sí? Financiero. Bien. Y no quiero, me quedan Dale. 2 tips más. Dale. Otra vez remarcar que está muy bueno que lo veamos al presupuesto y al registro en porcentajes. Una vez que ya tengas todo tu mes, cuánto gastaste, bueno, sepáralo en las categorías, ¿no?, que hablábamos, y sacarlo en porcentaje. ¿Por qué? Porque ahí también nos va a facilitar la otra tarea que es ver en las categorías que más estás gastando. Del 100% de tus gastos, ¿cuánto se lleva alimentos? ¿Cuánto lleva servicios? ¿Cuánto se lleva transporte? ¿Cuánto se lleva diversión? Sí, educación, todo lo que sea salud, capaz al y ahí gimnasio. varía en función de cada uno o de cada familia, porque no es lo mismo una familia con un hijo, con 2 hijos, una familia con un ingreso, con 2 ingresos. Sí, ¿y el otro tip que te quedaba pendiente? Era, bueno, esto porque me sirve también para ver en la categoría más pesada tuya. Hay algunas que se pueden bajar, otras que ya sabemos que, bueno, sí o sí tenemos que cumplir con eso, ¿no? Y lo otro es, no hay así como yo te digo una técnica, un método, pero sí me interesa que seas sincero con vos y que veas si tu
gastos fijos, los que hablábamos de que tenés un compromiso o que sí o sí los tenés que gastar para mantener tu calidad de vida básica, excede el 80% de tus ingresos. Ahí está en el horno. Si tus gastos fijos exceden el 80% de tus ingresos, bueno, los podés pagar, pero sí estamos como en una zona más roja. ¿Por qué? Porque estás muy apretado, Estás ¿no? muy al límite de todo. Entonces ahí podemos Cualquier problema que ocurra, no y tenés te quedas margen de muy maniobra para afrontar ese otro problema. Exacto. Entonces ahí tenemos dos opciones. O empezamos a disminuir los gastos, que ya, bueno, vamos a hacer otro episodio con tips para ver, dónde puedo ir bajando. O vemos si hay una opción de elevar ingresos. Buscarle Sí. la manera, que a veces es difícil, por ahí la más difícil es esa, pero no es imposible. Es que a veces yo también hablaba con familias, qué sé yo, y hay veces que también es más difícil resignar un estilo de vida que vos ya estás muy acostumbrado, ¿no? Ujú. Entonces hay gente como que sí, lo que más parece nuestro control es eliminar gastos, que es verdad. Pero aumentar el ingreso, capaz alguien tiene un talento, una habilidad, y ¿por qué no te haces un Instagram y empezás con esto? Y empiezas Y a así vender tal cosa, esa meter artesanía también a que otra estás haciendo. semilla, ¿entendés? De yo también puedo crear más. Y obviamente eso depende del tiempo, depende de la familia, de las circunstancias. Yo no digo que todos lo puedan hacer. Sí, depende de la edad de la persona. También. Exacto. Pero existe, pero son los dos caminos. Claro, pero para llegar a eso, primero tenemos que arrancar con lo que decía Luciana, que es ordenar tus finanzas. Y tu ordenar tus finanzas es, primero, registrarlas. Ingresos, egresos, y a su vez de esos egresos, por rubro o por sector. Alimentación, viaje, esparcimiento, y otros. Sí, Bueno, también entran las deudas ahí. guarda también. Y, a ver, saber esto, si te queda un remanente, un saldito, decir, bueno, sí, puedo afrontar un crédito con este remanente, entonces sí me puedo meter en un crédito. Muchas veces la gente toma un compromiso de un crédito sin saber si tiene capacidad de pagarlo. Por eso una vez me decía gente que vende electrodomésticos, me dice, la gente no pregunta cuánto vale el producto, sino cuánto vale la cuota. A cuánto asciende la cuota para ver si la puede pagar. ¿Sí? Exacto. Cree la gente que la puede pagar y a la tercera cuota se da cuenta que es Que no. imposible. Pero porque también se te va sumando con las anteriores. Eso Claro. es muy importante, que yo le digo, bueno, y quiero hacer tal cosa. Ah, bueno, y fijémonos las opciones. A veces me dicen, sí, con crédito conviene más, lo analizamos todo. Y le digo, bueno, ¿y cuántas cuotas te quedan? O sea, ¿cuándo es el mejor momento de entrar? Porque vos ya compraste otras cosas antes, entonces tenés otras cuotas. Y no, la idea no es que de un mes se te junten las últimas de lo que compraste antes con la primera de lo que compras ahora y no comas. Bueno, de eso se trata este segmento que nos propone Luciana. Lo vamos a tener semanalmente. Seguramente vamos a ir abordando otros temas que tienen que ver con las finanzas personales, que no es, insisto, enseñarte a invertir lo que ganás y opciones de plazo fijo, bolsa, dólares, no. ¿Qué haces vos con tu plata? Que mucha gente no termina sabiendo, y le pasa mucho, y seguramente te habrá llegado esta inquietud: cobro y me quedo sin nada, no sé qué pasa. Exacto, sí. Entonces, Partiendo para de saber que qué ya- es lo que pasa, tenés que hacer lo que nos sugiere Luciana, que es registrar gastos. Sí. Anotarlo, ponerlo en un lugar, el teléfono, un papel, una aplicación, se llama Movify. Moneyfy. F-Y. Moneyfy. Es una aplicación gratuita que te permite hacer esto, anotar tus gastos y te va tirando sumatoria, sectores de gastos. Hay un montón de otras aplicaciones, solo esa es la que uso yo, pero hay un montón de otras. Y a vos, que bueno, vos sos licenciada en economía, pero ¿te sirve? Sí, a mí me sirve bastante. Y al quien se la ha sugerido y la usó, ¿le sirvió? Y yo la verdad que no pregunté si, Está bien, cuál fue
el feedback, digamos. Claro. Pero nada, yo le paso varios, hay otro que se llama Wallet, y le digo, fíjate cuál te guste más a vos, cuál te es más fácil de usar, porque eso también es la idea. Claro, que sea amigable con la Sí, persona que que a lo vos te está guste. por hacer. Así que te agradezco, Luciana. La idea es esto, incorporar semana a semana tips, información de una licenciada en Economía como Luciana Saracho, que está aquí con nosotros. Ella es de Conecta, de Asociación de Conecta. entidad que hace, bueno, cursos, entre ellos vos sos profesora ahí, ¿cierto? Sí, soy profesora de Finanzas Kids. Finanzas Kids. Claro que estoy hablando, es para ¿Esto los se lo chicos. enseñás O sea a los que pibes también? Sí. A otro Todavía nivel. no, a otro nivel. de esta manera no, a otro. Pero sí hablamos mucho de primero que es lo mismo que esto, que ellos diferencien una necesidad de un deseo, que prioricen, primero cubrir su Eso para los necesidad. grandes también, ¿eh? Sí, Claro, También acá para dice los grandes, justamente, bueno. hay gastos emocionales también, me dice acá. exacto. Mi amiga Silvina, que dice también, eso, bueno, mi columna principal, dice gastos emocionales, ¿no? Vamos a hablar. ¿Qué son los gastos emocionales? Y bueno, hay todo un, Lo veo y lo necesito. un Cuando en realidad no lo episodio necesitas. de psicología del consumo que a mí me encanta, que es también de distinguir cuándo gastas, ¿no? Ujú, claro. Cuando estoy triste, estoy Que feliz. estoy triste, me compro cuando un kilo de gasto helado, que no es, más. por ejemplo, ¿no? Que no estaba Bueno, en el y antes de presupuesto. entrar, Luciana nos contó algo que me pareció muy interesante, lo vamos seguramente a desarrollar, que es que el hecho de las billeteras virtuales y que te acrediten la plata en una cuenta y vos vas pagando con un QR y no ves los billetes, no lo manejás al billete, ¿qué pasa con la gente cuando dejó de manejar billetes? Justo hablábamos con Fanny Sí. esto, que pasaba ella la tarjeta y decía, no lo veo, no lo veo. Es que justamente cuando uno pasa la tarjeta o no ve el dinero físico, el billete El en su crocante, como billetera, decían los muchachos. sí, y lo da y se lo saca de encima, sacarse el billete físico de encima activa las mismas zonas en el cerebro que el dolor físico de cuando vos te lastimás. Entonces, obviamente, con un plástico, una tarjeta o una app, vos no ves ese Una maravilla. dinero. Y parece como que, bueno, se fue así, te das cuenta que vos compraste algo, ¿no? Claro. Pero ese efecto en el cerebro no está. Entonces es mucho más fácil desprenderse del dinero. Y ahí te das cuenta, cuando te diste cuenta, te desprendiste de todo y te quedaste Claro. sin saldo. Claro, y también en eso hay como unos, por eso te digo, depende mucho de la persona. Hay gente que se le va mucho la plata por tarjeta y por billetera y yo le digo, bueno, a ver, en tu semana, ¿qué haces? ¿Qué días vos tenés o no trabajas tanto o tenés más tiempo libre que sos más proclive a gastar más? Ese día salí con la billetera. ¿Entendés? Con el Sacá la efectivo, plata, con el efectivo. agarrá billete Salí sobre con el billete efectivo, y salí. que te va a doler más. Ujú. Pero también es verdad que tener dinero en billeteras virtuales te va generando un rendimiento, Sí, ¿no? claro. Entonces tampoco es una cosa de blanco o negro. Usemos todo billete o usemos todo digital, sino que conocete vos, fíjate bien Y cómo no, gastar. nos va a tratar de enseñar de alguna manera a cómo usar tarjetas de crédito, cómo endeudarse de manera beneficiosa con la tarjeta de crédito, que hay formas de hacerlo en el sentido de aprovechar promociones, las cuotas, los descuentos. O sea, se abre acá un camino de un segmento con Luciana Saracho, licenciada en Economía, formoseña, ¿cierto? Sí. Formosa. Formoseña, para ordenar nuestras finanzas personales sin hablar de los grandes temas de la economía, sino de lo cotidiano, de cómo gastamos, en qué gastamos y cómo podemos estar un poquito mejor con lo mucho o poco que ganemos. Exactamente. Porque ahí es independiente del monto. Es independiente del monto. Yo siempre lo que digo, si vos no tenés una base sólida, lo que entra por la puerta sale por la ventana. Es clarito. No importa qué monto vos ingreses por la puerta, si vos no sabés, no te conocés, no tenés un sistema, va a salir por algún lado. Y me gustó mucho eso, el gasto emocional. Gasto Eso emocional, sí. a mí me pone bien comprar. Claro, sí. Bueno, A todos. no importa que, A claro, todos, no, claro. obviamente. El tema es qué Que- incidencia tiene Claro. eso Que, en en tu verdad, economía. que vos no resignes lo básico tuyo para vivir por... Cuando te des cuenta por que comprar de golpe un- tenés las sí. zapatillas rotas y necesitas priorizar una zapatilla por sobre, no sé, una planta, como dice alguien acá, mi gasto emocional es el vivero. La planta puede esperar, Ay, pero tu son zapatilla no. lindas. Claro, pero son lindos. No, bueno, ahí le voy a traer a mis niños para que les enseñen a priorizar encantaría, necesidades y deseos, que son unos genios.
¿Ah, sí? Sí, Ah, una genia. ¿Con qué chico de qué edad estás trabajando en Conecta? Trabajo de 7 a 10 es un curso y de 10 a 13, 14 es el otro. ¿Lo entienden los pibes? Sí, no, vuelan, Mirá vos. vuelan. Finanzas Kids. Realmente Finanzas la gente de Conecta, que está ahí en la calle Maipú. Maipú 1545. Gracias, Luciana. Hacemos una muchas pausa, gracias. la despedimos aquí a la niña. Perdón, la niña. Sí. Me mantiene Sí, joven. es me verdad. mantiene- Claro, tiene claro, joven, ¿cómo? que va a venir semanalmente. La idea es que nos aporte este tipo de información como para saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Ya volvemos.